Hola, buenos días a todos. Soy Ana Sánchez, jefa de Unidad Técnica de Subdirección Técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy seré la encargada de coordinar esta jornada técnica de presentación de las actualizaciones de la Guía Técnica de Riesgo Eléctrico y de la Guía Técnica de Atmósferas Explosivas. La jornada se va a dividir en tres partes. Una primera parte en la que daré a conocer cuáles han sido las actualizaciones realizadas en la guía técnica que se publicó sobre riesgo eléctrico. Una segunda parte en la que mi compañero que está en pantalla, Marcos Cantalejo, consejero técnico del Departamento de Formación y Divulgación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, presentará la guía para la gestión preventiva de las instalaciones de los lugares de trabajo. Y una tercera parte en la que mi compañera también, Mónica Ávila, presente en pantalla, jefa de Unidad Técnica de Seguridad del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías de Madrid, expondrá las actualizaciones realizadas en la Guía Técnica para Evaluación y Prevención del Riesgo de Atmósferas Explosivas en los lugares de trabajo. Tras estas tres ponencias, habrá unos 10 minutos en los que trataremos de dar respuestas a todas las cuestiones que tengan sobre las actualizaciones realizadas tanto en la Guía Técnica de Riesgo Eléctrico como en la Guía Técnica de Atmósferas Explosivas o cualquier otra duda que tengan en relación a la Guía de la Gestión Preventiva de las Instalaciones en los lugares de trabajo. Durante la jornada podéis ir poniendo todas las cuestiones que tengáis en el chat, ¿vale? Y trataremos de dar respuesta a todas las cuestiones al finalizar las tres ponencias. Bueno, pues sin más, comenzamos con la primera parte de la jornada. Lo que se ve, ¿no? ¿Se ve bien? Vale. Bien, como he dicho, la primera parte daré a dar a conocer lo que son las actualizaciones que se han llevado a cabo dentro de la Guía Técnica para Evaluación y Prevención del Riesgo Eléctrico. Antes de entrar a ver lo que son esas actualizaciones realizadas con respecto a la anterior guía técnica, me gustaría explicar, aunque seguramente que muchos de ustedes ya conocen, el motivo por el cual el instituto elabora estas guías técnicas. Bien, si cogemos los reglamentos de prevención y nos vamos a su disposición final primera, se insta al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a elaborar y mantener actualizada una guía técnica de carácter no vinculante para evaluación y prevención del riesgo que en dichos reglamentos se regulan. De manera que el Instituto elabora estas guías técnicas con dos objetivos. Por una parte, aclarar lo que son conceptos y términos que vienen regulados en dicho reglamento y, por otra parte, proporcionar criterios y herramientas para prevención y evaluación de los riesgos que vienen regulados en dicho reglamento. Ahora bien, hay que entender que estas guías técnicas no son documentos muertos, sino que son actualizadas según va evolucionando la tecnología y según va actualizándose tanto la normativa legal como la normativa técnica. De manera que periódicamente el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva a cabo un análisis de la necesidad de actualización de las guías técnicas que tiene publicadas en su página web. Tras ese análisis de actualización se puede llegar a dos conclusiones diferentes. Una de ellas, que es necesario actualizar completamente una guía técnica que se tiene publicada, puesto que se ha publicado, se ha derogado un reglamento o ha surgido un nuevo reglamento de prevención y, por tanto, es necesario hacer una nueva guía técnica en base a lo que se viene regulando en ese nuevo reglamento. O bien es necesario actualizar de manera sustancial, en gran parte, una guía técnica que se tiene publicada, puesto que ha surgido nueva normativa, ya sea legal o técnica, que hace que en gran parte el contenido de esa guía técnica esté desactualizada, esté obsoleta. Otra de las conclusiones que se puede llegar
a cabo tras ese análisis de actualización de una guía técnica es que el contenido de la guía técnica sigue estando vigente, sigue siendo actual, no hay ninguna parte sustancial que se encuentre obsoleta y solamente lo que se hace es actualizar las referencias normativas legal o técnica que ha sido derogada y incluir aquella que haya surgido durante un periodo de tiempo. De manera que lo que se hace es simplemente modificar esas referencias a la normativa y el contenido que se ve afectado por esa nueva normativa. Es este el tipo de actualización que se lleva tanto en la guía técnica de riesgo eléctrico como en la guía técnica de atmósferas explosivas. También decir que estas guías técnicas, como seguramente ya saben, tienen un carácter no vinculante y así viene recogido en la propia disposición final primera que mencioné anteriormente de los reglamentos de prevención. No obstante, es elemento de referencia de carácter preferente a la hora de llevar a cabo las evaluaciones de riesgos que no tienen una metodología específica en alguna normativa legal. Todo ello de acuerdo a lo recogido en el artículo 5.3 del Reglamento de Servicios de Prevención. Sin más, visto esto, explicando un poco el porqué de estas guías técnicas y por qué se lleva a cabo ese análisis de actualización y surgen actualizaciones de las guías técnicas, vamos a ver cuáles han sido las actualizaciones realizadas en la guía técnica de riesgo eléctrico. Una de las principales actualizaciones es la eliminación de las tablas de inspecciones y revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas que se recogía en la antigua guía técnica de riesgo eléctrico. El motivo por el cual se han eliminado estas tablas es doble. Por una parte, el contenido de estas tablas estaba en base al Real Decreto 3275 de 1982, que fue derogado y sustituido por el Real Decreto 337/2014. Por lo tanto, el contenido de estas tablas estaba desactualizado, ya no era el correcto. Y por otra parte, en el 2019 el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo publicó la Guía para la Gestión Preventiva de las Instalaciones de los Lugares de Trabajo, guía en la cual se incluyen a su vez 3 guías en relación a la gestión preventiva de las instalaciones eléctricas que pueda aparecer en los lugares de trabajo, que es en lo que nos va a presentar posteriormente Marcos Cantalejo. En estas 3 guías aparece lo que es todo el ciclo de vida de las instalaciones eléctricas, desde lo que es su ejecución hasta su puesta fuera de servicio. De manera que dentro de estas guías podemos encontrar las inspecciones y revisiones periódicas que se deben de someter las instalaciones eléctricas en base a la reglamentación industrial que se encuentra vigente. De manera que lo que se ha hecho ha sido eliminar estas tablas y poner una referencia a esta guía de gestión preventiva de las instalaciones de los lugares de trabajo. Guía que se encuentra colgada en la página web del Instituto y que se puede descargar de forma gratuita. Otra de las principales actualizaciones es en relación al cuadro resumen de formación, capacitación mínima de los trabajadores. En relación concretamente a lo que son los trabajadores pertenecientes a empresas de trabajo temporal. Todo ello como consecuencia de la promulgación de la Ley 14/1995 reguladora de empresas de trabajo temporal, que establece que la puesta a disposición de trabajadores pertenecientes a ETTs en trabajos con riesgo eléctrico en alta tensión podrá estar limitada por razones de seguridad y salud en el trabajo mediante acuerdos interprofesionales o convenios colectivos. Si nos fijamos en 2 de los convenios colectivos a los cuales pueden estar adscritos los trabajadores eléctricos, tenemos el segundo convenio colectivo estatal de industria, tecnología y los servicios del sector del metal y al 6º convenio de la construcción. Fijándonos en el 6º convenio de la construcción, este nos prohíbe claramente la puesta a disposición de trabajadores pertenecientes a ETTs para llevar a cabo trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. En cambio, si nos vamos al 2º convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del metal, tenemos que prohíbe claramente la puesta a disposición de trabajadores pertenecientes a ETTs para realizar trabajos en tensión en instalaciones de alta tensión. En cambio, para el resto de los casos, y así pone de forma literal,
dice que no parece lógico que estos trabajos puedan ser realizados por trabajadores de puesta a disposición, de manera que queda bajo criterio técnico del empresario o bien del convenio propio de la empresa la posibilidad de contratar a trabajadores pertenecientes de TPs para realizar este tipo de trabajo. Otra de las actualizaciones es en relación a las tablas en donde se recoge el significado de las cifras características del índice IP de los equipos eléctricos. Estas actualizaciones están en base a la actual norma UNE 60529, norma que es de obligado cumplimiento, pues así viene reflejado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. También se actualizan cuestiones relativas a las picas de tierra. Concretamente, se incluyen nuevos valores de resistencia del terreno en base a la naturaleza del mismo. Y también se incluye un nuevo tipo de electrodo de toma de tierra, que es la malla de tierra, junto con la fórmula que nos permite calcular la resistencia de esa toma de tierra si el electrodo es en forma de malla de tierra. Ambas actualizaciones, ambas cuestiones, como saben, son de gran importancia a la hora de elegir cuál es el dispositivo de puesta a tierra portátil para poder llevar a cabo adecuadamente lo que es la cuarta regla de las 5 reglas de oro y dejar así una instalación sin tensión de acuerdo a lo dispuesto en el anexo 2 del Real Decreto 614. Estas actualizaciones están en base a lo recogido en el Real Decreto 337/2014, concretamente en su ITC 13, que deroga y sustituye, como ya he dicho anteriormente, al Real Decreto 3275 del 82. También se ha eliminado la fórmula que se recogía en la antigua Guía Técnica de Riesgo Eléctrico, a través de la cual se podía calcular la tensión de contacto aplicada admisible. Y lo que se ha hecho ha sido sustituir esa fórmula ya no aparece y lo que aparece es una tabla en donde se relaciona la tensión de contacto aplicada admisible en función de la duración de la corriente de falta. Esta tabla es la que viene establecida en el Real Decreto 337 del 2014, concretamente de nuevo en su ITC 13. Y como ya he mencionado anteriormente, este Real Decreto ha derogado y sustituido al Real Decreto 3275/1982, que es donde venía reflejado esta fórmula que ya no aparece en la actual Guía Técnica de Riesgo Eléctrico. También se actualiza la relación de normas técnicas aplicables a los equipos de trabajo. Como saben, estas normas técnicas, las normas UNE, tienen un carácter voluntario, inicial. ¿Qué pasa? Que si estas normas UNE vienen recogidas en alguna normativa legal, pierden lo que es ese carácter voluntario y pasan a ser obligatorias. Es obligado cumplir estas normas técnicas. En cuestiones de la electricidad, en los reglamentos electrotécnicos, en muchísimas ocasiones aparecen estas normas UNE, de manera que esas normas UNE que vienen recogidas en los reglamentos pasan a ser obligatorias. Ya no son voluntarias, sino que se deben de cumplir. Una de esas normas, como hemos visto anteriormente, es la norma en donde se recogen lo que son las cifras significativas del índice IP que ya he mencionado anteriormente. Esa norma, al aparecer en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ya no es voluntaria, sino que es obligatorio. También se actualizan lo que son las normas técnicas, las normas UNE, que deben de cumplir los equipos de protección individual. Y también en cuanto a la normativa que deben de cumplir los equipos de protección individual para poderse comercializar, puesto que el Real Decreto 1407 del 92, en donde se regulaban los requisitos necesarios para la comercialización de los equipos de protección individual, fue derogado por el reglamento del 2016/422, en donde se recogen los requisitos para los equipos de protección individual
desde su diseño y fabricación hasta su comercialización, y así garantizar la seguridad y salud de los trabajadores que los porten a la hora de realizar trabajos con riesgo. También en anexos 5 de trabajos en proximidad se han modificado algunas de las figuras que aparecían. Algunas de ellas son las que se muestran en pantalla. En esta primera imagen, la de la izquierda, se representa lo que se debe de considerar un trabajo en proximidad. Anteriormente aparecía que esta distancia tenía que ser mayor o igual a 0. ¿Qué pasa? Que si esa distancia es igual a 0, la herramienta que porta el trabajador estaría justamente en el límite de la denominada zona de peligro, de manera que el trabajador no estaría realizando un trabajo en proximidad, sino que estaría realizando un trabajo en tensión, puesto que está tocando, aunque sea el límite de esa zona de peligro. De manera que lo que se ha hecho ha sido poner que esa distancia tiene que ser mayor que 0. De forma análoga, en la imagen que aparece a la derecha de la presentación, la distancia que aparece actualmente en la guía técnica publicada de riesgo eléctrico, se pone que la distancia tiene que ser mayor que 5. Anteriormente se ponía que esa distancia tenía que ser mayor o igual que 5. ¿Qué pasa? Que si esa distancia es igual a 5, estamos tocando la zona de proximidad y estaríamos en un trabajo en proximidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en esta imagen lo que se trata de representar son medidas de prevención, de protección, para que el trabajo no sea realizado en proximidad y estemos fuera de esa zona de proximidad y, por tanto, el trabajo no sea considerado en proximidad y, por supuesto, mucho menos en tensión. Y, por último, decir que en el anexo 6 de trabajos en emplazamiento con riesgo de incendio, explosión y electricidad, lo que se ha hecho ha sido actualizar la referencia normativa que deben de cumplir todos aquellos equipos y, por tanto, también los equipos eléctricos que vayan a ser utilizados en una zona con riesgo de incendio y explosión. De manera que anteriormente se hacía referencia al Real Decreto 400/1996 y actualmente lo que se hace referencia es al Real Decreto 144/2016. Ahora bien, el contenido en cuanto a los equipos eléctricos a utilizar dentro de zonas con riesgo y explosión, ese contenido era un contenido que venía regulado en el Real Decreto 400/1996, sigue siendo el mismo, puesto que ese contenido sigue estando recogido en el actual Real Decreto 144/2016. Y ahora ya sí, por último, también se ha puesto como referencia dentro del apartado de electricidad estática un documento que se publicó en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de riesgos debido a la electricidad estática. Un documento en donde se explica el fenómeno electrostático, las causas por las cuales se puede producir y las medidas de prevención y protección para evitar todos los riesgos derivados de la electricidad estática. Documento que, al igual que la guía de gestión preventiva de las instalaciones eléctricas, se encuentra en la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y que se puede descargar de forma gratuita. Pues todo esto son las actualizaciones que se han llevado a cabo en la guía técnica de riesgo eléctrico, actualizaciones que, como he dicho en un principio, son actualizaciones que solamente son en relación a las referencias normativas y al contenido que está dentro de esas referencias normativas que han sido modificadas desde la última publicación de la guía técnica hasta ahora. Y sin más, pues daría paso a mi compañero Marcos Cantalejo, que nos va a explicar lo que es la guía de gestión preventiva de las instalaciones de lugares de trabajo. Cuando quieras, Marcos. Gracias, Ana. Buenos días. Veo que tenemos bastante audiencia. Eso no es bueno para nuestro estado psíquico, pero lo tengo que decir porque creo que está siendo un éxito esta jornada.
y sobre todo gracias, Ana, a ti por la organización. Bueno, no me enrollo más, que yo tengo bastante que contar. Vamos a ver. Espero que se vea. Bien. Antes de entrar a hablar directamente de la guía para la gestión preventiva de las instalaciones de lugares de trabajo y en concreto de los tres, digamos, apartados o de los tres capítulos que tratan específicamente sobre instalaciones eléctricas, tanto de alta como de baja, me van a permitir hacer un preámbulo que está relacionado con otra guía del instituto, que digamos es una de las que llamaríamos transversales o de las más generales, que es la guía de lugares de trabajo. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque cuando en el instituto pensamos en hacer una guía sobre gestión preventiva de las instalaciones, pues tuvimos una dicotomía mental, simplemente por el hecho de que pues bueno, había voces, tanto dentro como fuera del instituto, que pensaban que nosotros no éramos competentes para hacer un documento de estas características. ¿Por qué? Porque las instalaciones, todo el mundo la asocia con normativa industrial. Bueno, hasta cierto punto es correcto, pero no es completo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que no hay más que coger el Real Decreto de Lugares de Trabajo y además la pura lógica preventiva para saber que las instalaciones de servicio o protección anejas a un lugar de trabajo son consideradas parte integrante de los mismos. ¿Qué quiere decir? Pues que si un servicio de prevención tiene que velar por las condiciones de seguridad y salud de un lugar de trabajo, eso incluye las instalaciones que puede haber dentro, como posibles generadores o potenciales generadoras de riesgos a los usuarios, a los trabajadores y a todo el personal que pueda estar por allí. Y eso ya viene en el artículo 2 del Real Decreto de Lugares de Trabajo, no hay que irse más lejos. ¿De acuerdo? Esto que tenéis aquí es un pantallazo de la actual guía de lugares de trabajo en la que, aparte de, digamos, transcribirse el Real Decreto, se explica dónde en la guía de lugares de trabajo se está explicando un poco, se está desarrollando un poco el aspecto relacionado con las instalaciones. De hecho, hay un apéndice, el apéndice 3, que habla sobre instalaciones de servicio y protección de los lugares de trabajo. Bien, en ese apéndice 3 incluimos una relación, una tabla, obviamente exhaustiva al 100% no, pero creemos que bastante completa, de las instalaciones de los lugares de trabajo que más habitualmente podemos encontrarnos. Obviamente está la instalación eléctrica, protección contra incendios, petrolífera, etcétera. Y aquí tenemos la segunda parte de esa tabla. Obviamente esta guía de lugares, lo mismo que está comentando Ana con otros documentos, está descargable a través de nuestra web gratuitamente, con lo cual este cuadro podríais descargarlo sin problemas. Y lo que pensamos una vez ya elaborada la guía de lugares de trabajo es que era interesante hacer un desarrollo de todas estas instalaciones en un documento aparte, porque primero, no pensamos que no era objeto que en una guía del instituto, que ya de por sí las guías del instituto son suficientemente extensas, opinamos en algunos aspectos, no era cuestión de extenderla más. De hecho, habría que haber hecho un libro solamente para la extensión de esta parte de la guía. Pensamos que no era propio que estuviera incluido en la guía de lugares, pero nos quedó el gusanillo de decir, ¿y por qué no lo hacemos en un documento aparte? Y es justamente el objeto de la guía de instalaciones. Pero antes de pasar a esa guía, voy a ser muy breve, o voy a intentarlo por lo menos. Me parece importante que nos quede claro, aunque yo creo que esto, si los que estáis escuchándonos sois técnicos de prevención y si no, lo vais a ver rápidamente, el nexo de unión, como digo, entre la prevención y las instalaciones, eso quiero dejarlo bien claro en esta preámbulo, digámoslo así, y ya pasamos a lo que sería la guía. A ver, una instalación de un lugar de trabajo tiene varias etapas, que lo veremos claramente también en la guía, pero voy a centrarme en 2 o 3 muy importantes en las que la prevención de riesgos laborales tiene que estar presente. Repito, tiene que estar presente. Una es la puesta en servicio. ¿Por qué? Pues porque el titular, normalmente, de una instalación,
de un lugar de trabajo, asesorado por el Servicio de Prevención y el Departamento de Mantenimiento, es quien debe, en caso de que sea necesario, ponerse en contacto con una empresa instaladora, en su caso verificando si aplica algún Real Decreto adicional según los trabajos, como puede ser el de construcción o el de coordinación de actividades empresariales, ¿para qué? Para construir o mandar construir una instalación dentro de su lugar de trabajo, del tipo que sea, ¿de acuerdo? Esa instalación llevará, o digamos, la actuación de esa empresa instaladora, aparte de la ejecución física propiamente dicha, normalmente va a traer como consecuencia la emisión de una documentación, que generalmente es un certificado de la instalación, con el que luego según qué instalaciones va a haber que hacer algo con ese certificado, no es un papel que se guarde en un cajón, obviamente, y unas instrucciones al titular para el uso, mantenimiento y revisiones de esas instalaciones. Luego veremos también que dependiendo de qué tipo de actuación o de actividad, quién puede hacer eso, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a la utilización de las instalaciones, muy importante, ya la propia ley de prevención dice que se entenderá como condición de trabajo cualquier característica del mismo, de trabajo, que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud. Y quedan específicamente incluidas en esta definición, entre otras cosas, las características generales de los locales, las instalaciones, equipos, productos, etcétera, que se encuentren o estén existentes en el centro de trabajo. Por lo tanto, las instalaciones de los lugares de trabajo son susceptibles, en primer lugar, de la realización de una evaluación de riesgos, precisamente porque pueden influir en la generación de esos riesgos. Específicamente, las instalaciones eléctricas, es obvio, el riesgo más común va a ser el riesgo eléctrico. No el único, pero sí el más común. Por lo tanto, hay que evaluar esas instalaciones y actuar en consecuencia. Hay otra operación importante de cualquier instalación de un lugar de trabajo, que es el mantenimiento, las revisiones y las inspecciones. Eso también queda reflejado en un anexo del propio Real Decreto 486 sobre lugares de trabajo. ¿De acuerdo? Dicen pues, que en particular las instalaciones de los lugares de trabajo deben ser objeto de un mantenimiento periódico. ¿Para qué? Pues para que sigan funcionando correctamente, para asegurarnos de que siguen funcionando correctamente y no no generan un riesgo adicional al que ya tenemos más o menos controlado. Para eso hay que tener en cuenta posible normativa específica de aplicación, las instrucciones o información del instalador, que ya lo hemos comentado antes en el proceso de instalación y puesta en servicio, o las determinadas tanto por el empresario como por el servicio de prevención. ¿De acuerdo? En una empresa que tenga algún tipo de procedimiento de trabajo para mantenimiento, revisiones e inspecciones, tanto si es escrito como si no. Es decir, que tenga unas directrices para hacer este tipo de trabajos, se tendrá que tener en cuenta lo que diga el servicio de prevención o los técnicos de prevención al respecto de los riesgos que puedan comportar este tipo de actuaciones. Este tipo de actividades pueden ser bien contratadas, con lo cual es posible que tengamos que aplicar el Real Decreto de Concurrencia, como comentaba antes. Con esto no me voy a enrollar mucho más, porque si no ya nos vamos de tiempo. O también se pueden hacer con medios propios, ¿de acuerdo? Es decir, con digamos, entre comillas, con el Departamento de Mantenimiento, pero siempre en coordinación con el Servicio de Prevención. Y aquí surge la figura, o una figura que nosotros acuñamos en la guía de lugares, que es el trabajador de mantenimiento. Es un tipo de puesto de trabajo, o un puesto de trabajo tipo, mejor dicho, en cuya evaluación de riesgos hay que tener en cuenta varias cosas. Precisamente porque el mantenimiento, pues, digamos, es algo peculiar, ¿de acuerdo? No es una forma de trabajo estable o habitual, entre comillas, es decir, no siempre se hacen las mismas actividades, aunque ya puedan estar programadas, por lo tanto, requiere una evaluación de riesgos especial. Hay que tener en cuenta, obviamente, como digo, las actividades programadas, que es lo que entraría dentro del mantenimiento preventivo. La mayoría de estas actividades programadas, como veremos a continuación, al hablar de las instalaciones concretas, o la inmensa mayoría, van a venir dadas por la normativa de aplicación, es decir, va a haber que hacer una revisión, una inspección, una verificación, unos trabajos asociados a esas operaciones con una periodicidad determinada y va a haber que hacer unos trabajos concretos determinados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí ya más o menos digamos que la evaluación de riesgos está
es conocida o se sabe sobre lo que se puede evaluar, mejor dicho. Luego puede haber actividades no programadas, que es lo que llamamos básicamente el mantenimiento correctivo o más coloquialmente una reparación, ¿de acuerdo? Un cuadro eléctrico de baja tensión, se le quema un magneto térmico y hay que cambiarlo. Eso es mantenimiento correctivo y además hay que cambiarlo normalmente en tiempo récord, porque probablemente la línea que da servicio al, el magnetotérmico que se ha quemado estaba vigilando o protegiendo a una línea eléctrica que da servicio a una máquina que no podemos parar, por decir algo, o a una planta entera, la iluminación, ¿de acuerdo? Entonces no podemos tenerlo días parado. La evaluación de riesgos también se tiene que centrar ahí. Y luego también hay que tener en cuenta la posible formación o autorización o certificación que hay que dar a los trabajadores de mantenimiento y en especial si viene regulada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por el reglamento de baja tensión, el reglamento de aparatos de equipos a presión, por ejemplo, en calderas también hay una regulación específica y un montón de cosas más. Bien, todo esto obviamente requiere que se haga un procedimiento que contenga la evaluación de riesgos, esto ya lo sabemos, por lo tanto tampoco me voy a parar mucho más porque es bastante obvio. Y ahora ya sí pasamos a la guía propiamente dicha. La guía para la gestión preventiva la publicamos hará un año y medio, no llega a 2 años todavía. Lo que pasa es que con todo este tema de la pandemia sí es cierto que la presentamos a finales de 2019, pero el año pasado pues, se nos quedó en blanco para poder haber hecho alguna otra difusión al respecto. No obstante, por lo que voy a contar ahora, es una guía que creemos que es bastante útil, que tiene vocación de permanecer actualizada, lo mismo que hemos hablado de las guías técnicas del instituto, cada vez que salen algunas modificaciones, se hace una revisión. De hecho, la guía técnica de riesgo eléctrico, si no me falla la memoria, va por la segunda revisión. Si no me... Corrígeme, Ana, no sé si es la segunda o la tercera, la verdad. Yo he participado en todas, pero ya he perdido la cuenta. La guía de ATEX que nos presentará Mónica ya es la segunda edición, también pues, porque ha habido cambios que han justificado su actualización y modificación. Y esta guía también nace con esa vocación, es decir, que pueda actualizarse. Y además, que esto debo decir que fue digamos, el germen de todo esto lo parimos, valga la expresión, al publicarse, poco después de publicarse la guía de lugares, como he comentado, pero debo decir que el formato final que se ha adoptado con esta guía ha sido idea de Mónica. Le tengo que dar ese mérito porque ella lo tiene y creemos además que es muy atractiva esta guía. Está pensada físicamente, es como la veis aquí, existe en versión electrónica, como ha comentado Ana, descargable, y también existe en versión papel, aunque Mónica me va a matar por enseñarla porque ahora mismo está agotada, pero nos gustaría volver a sacar alguna reedición o reimpresión. Y en este formato en papel, digamos que se ha pretendido que cada instalación esté en una separata diferente, en un capítulo diferente físicamente, de tal manera que cuando se produzca una actualización normativa en alguna de las instalaciones, que puede ocurrir en cualquier momento, podamos reeditar ese documento y volver a incluirlo en la guía sustituyendo al anterior. Y en la web, evidentemente, lo mismo, porque eso obviamente es mucho más ágil. Bueno, esta guía en concreto recoge buena parte de las instalaciones de los lugares de trabajo que he comentado en la primera parte de mi presentación, donde aparecía esa tabla del apéndice 3 de la guía de lugares de trabajo, almacenamiento de productos químicos, centros de transformación, gases combustibles, etcétera. Pero obviamente, dado el tema que estamos hablando en esta jornada, me voy a centrar un poquito en hablar de algunos aspectos de las instalaciones que tienen que ver con electricidad, como son centros de transformación, líneas de alta tensión e instalaciones eléctricas de baja tensión. ¿De acuerdo? Obviamente, todos los documentos tienen más o menos el mismo esquema. ¿Cuál es ese esquema? Pues el que aparece en nuestro primer documento base, que siempre recomendamos que se lea previamente, que es el de aspectos comunes. En aspectos comunes lo que tenemos es una introducción y alcance, funciones y responsabilidades, luego ejecución y puesta en servicio de instalaciones nuevas, modificación de instalaciones existentes, mantenimiento, revisiones e inspecciones o verificaciones periódicas si las hubiera,
El registro integrado industrial, que esto aparece únicamente en este documento porque es válido para todos, y la documentación de referencia. Aquí debo decir que en funciones y responsabilidades, que también aparece solamente en este documento, aparecen funciones y responsabilidades, valga la redundancia, para 4 figuras principales que intervienen en todas las instalaciones de un lugar de trabajo. El titular, el servicio de prevención, lo entrecomillo porque hay muchas modalidades, trabajador designado, asunción por el empresario, etcétera. Lo pongo como, digamos, como concepto general, el personal de mantenimiento y los usuarios. ¿De acuerdo? Cada uno de los 4 tiene unas responsabilidades y unas funciones distintas. Luego, en cada documento específico, donde hay especificidades según la normativa, también se pone. ¿De acuerdo? Y también el registro integrado industrial, como comentaba. Este es un registro que se puede acceder a través de Internet. No me voy a meter ahora porque si no nos tiramos 8 horas haciendo esto, en el que el titular o el responsable de una instalación o de un lugar de trabajo puede elegir a qué instalador acudir o a qué mantenedor acudir para cumplir con la normativa. Desde que empieza la vida útil de una instalación, es decir, desde que se encarga el proyecto o anteproyecto hasta incluso la puesta fuera de servicio de dicha instalación. ¿De acuerdo? En ese registro podemos encontrar instaladores de todos los tipos y para todas las actividades. Bien, pasamos a uno de los documentos, Centro de Transformación Eléctrica. Centro de Transformación Eléctrica tenemos de muchos tipos. Es decir, aquí tenemos el típico transformador de intemperie de una subestación, tenemos armarios prefabricados, que eso nos lo podemos encontrar en hospitales, yo qué sé, en centros comerciales, en un montón de sitios, o incluso provisionales para una obra determinada. Aquí tenemos un centro de transformación de interior, chiquitín, como el que puede haber en un edificio de oficinas pequeño. Aquí tenemos celdas de un centro de transformación más grande, que puede ser, por ejemplo, el de la subestación que tenemos justo en la esquina opuesta. Bueno, hay muchas configuraciones. Bien, en cuanto al documento en sí, en esta parte lo que hemos hecho ha sido intentar desgranar un poco la normativa aplicable, que no es sencilla. Ojo, nos ha costado, sobre todo a Ana, que es la responsable de este documento en concreto, o de este apartado, le ha costado bastante, pues bueno, saber qué poner, porque no nos engañemos. Este documento recoge muchas, digamos, o resume o traduce mucha normativa industrial, pero el objetivo, el público objetivo de esta guía no es el personal de mantenimiento específicamente, sino el servicio de prevención, para que sepa qué es lo que hay que hacer, con independencia de que sea ese servicio de prevención el que lo haga finalmente o lo mande a hacer, ¿de acuerdo? Pero sí creemos que es interesante, tenía que haberlo dicho al principio, que el servicio de prevención tenga unas nociones básicas de cualquier instalación que pueda estar en su lugar de trabajo. Bien, en cuanto al centro de transformación, lo primero pues se define qué es alta tensión, que eso ya más o menos lo sabemos todos, a partir de 1000 voltios de valor eficaz en corriente alterna. Se explica los 3 tipos de centros de transformación que podemos encontrarnos porque cada uno tiene un tratamiento distinto. Tiene cosas generales, pero también tiene cosas específicas. Hay centros de transformación propiedad de entidades de producción de transporte y distribución de energía eléctrica, que son los que se abrevian como EPTD. Luego, centros de transformación que no son propiedad de entidades de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, sino que son de particulares, de empresas particulares, que serían los NEPTD. Y luego, centro de transformación de terceros de una empresa particular que vayan a ser cedidos a entidades de transporte y distribución de energía eléctrica, que son los que se llaman CEPTD. Es decir, es un centro que está dentro de una instalación, o mejor dicho, de un recinto privado de una empresa particular, pero que se cede para el servicio a una compañía eléctrica, por ejemplo, o una empresa de transporte y distribución. Bien, en la parte de ejecución y puesta en servicio para este tipo de instalaciones hay una serie de pasos que hay que seguir. La realización de un anteproyecto, no siempre, por eso lo pongo entre paréntesis. La realización de un proyecto de ejecución, que lo tiene que hacer un técnico competente, eso lo dice la normativa. Luego, cuando se hacen centros de transformación en serie, también se admite lo que se llama proyectos tipo. En muchas otras instalaciones es así también. Pero bueno, en esta en concreto se contempla esa posibilidad. Hacer un proyecto tipo que luego se pueda copiar
y cambiar, pues eso, números de serie y poco más. Para los EPTD hay una autorización administrativa de construcción también, que es obligatorio disponer de ella o solicitarla. Para los centros de transformación cedidos hay un régimen de autorizaciones que está regulado por este Real Decreto que tenéis aquí, en 1955 del 2000. Y en cuanto a las verificaciones e inspecciones iniciales que hay que realizar a los centros de transformación, la instrucción técnica complementaria número 23 del reglamento de alta tensión establece, según el tipo de centro de transformación que sea, y tenéis los 3 tipos, y la tensión nominal, qué tipo de verificación e inspección inicial hay que realizar. O sea, qué tipo de control realmente es y quién lo puede realizar. Más operaciones de ejecución y puesta en servicio. Por ejemplo, para centros de transformación no cedidos, sino que son de particulares, y cuando se produzca generación eólica o solar, hasta esta potencia que se indica aquí, pues tiene que haber un contrato de mantenimiento también. ¿De acuerdo? Y eso pues hay que registrarlo. ¿Dónde se registra toda la documentación? Pues hay que mandarlo al Departamento de Industria de la Comunidad Autónoma donde esté radicada esa instalación. Entonces, en la guía hemos añadido una serie de documentación y en función del tipo de centro de transformación que sea, si es no cedido o cedido, pues se requerirá un documento u otro. ¿De acuerdo? Luego, también es necesario solicitar el enganche a la red de transporte o de distribución, obviamente, con toda la documentación anterior. Y luego, los que son cedidos pueden requerir algunas verificaciones previas. Pero bueno, aquí tenemos un poco el resumen, que también está recogido en la guía, sobre todas estas operaciones, más o menos cómo se deberían hacer. Después también podemos hablar de modificaciones de las instalaciones existentes. Siempre que hay una variación en el proyecto, en el anteproyecto, hay que hacer un documento nuevo. Hay una serie de excepciones, por ejemplo, que también serían más o menos aplicables en lógica a las instalaciones de baja tensión. Por ejemplo, un trabajo que no suponga una obra o una instalación nueva, como puede ser cambiar un fusible, pues no requiere un proyecto ni ningún anteproyecto, no requiere ninguna documentación nueva ni ningún registro nuevo. ¿De acuerdo? Colocación de algún tipo de elemento fusible o protección en un espacio vacío que esté previsto para ello, por ampliación de la instalación, pues tampoco hay que hacer nada. Trabajos de reparación, ampliación o adecuación de circuitos de medida, mando, señalización o protección o en circuitos auxiliares de baja tensión, tampoco es necesario. Sustitución de aparatos o máquinas por otros de características similares porque se han quemado o por lo que sea. Y luego hay que tener, obviamente, un libro de instrucciones de control y mantenimiento. En cuanto a las revisiones e inspecciones periódicas, también recogemos en la guía, según el tipo de centro de transformación, qué tipo de revisiones e inspecciones hay que hacer. En este caso, todas son cada 3 años. Y bien, para finalizar este documento, siempre se recoge, como en todos los demás, una documentación de referencia, que es básicamente toda la normativa, tanto legal como técnica, si lo hubiera, o algún documento de referencia, en este caso la guía de lugares, que puede ser de especial interés. Y finaliza este documento, como todos los demás, con digamos, una especie de cartel. En realidad es un cartel porque también hemos editado esto en carteles más grandes, con las etapas de control de la vida útil de la instalación. Es decir, una especie de organigrama o de diagrama de flujo que recoge qué hace o qué se hace con cada instalación, en este caso los centros de transformación eléctrica, desde que se empieza la vida útil o desde que se proyecta, mejor dicho, hasta, digamos, hasta que se empieza a utilizar. ¿De acuerdo? Y aquí en la parte izquierda del cartel tendríamos quién puede hacer cada una de esas operaciones y en la parte derecha, pues, donde aplica, pues tenemos un cuándo, un dónde, una periodicidad, es decir, algún dato interesante sobre ese tipo de operación. Bien, pasamos a líneas aéreas de alta tensión. Estas nos las podemos encontrar tanto en muchos sitios. Es decir, en centro de transformación, esta foto de la derecha se me ha colado, perdonadme, porque esto no es una línea aérea. Tenemos líneas aéreas de intemperie que van por el campo sin más, que pueden ser, normalmente son de Red Eléctrica de España, pero no todas, ¿de acuerdo? O líneas de lo que se llama media tensión, que eso no pertenece a Red Eléctrica normalmente, sino que puede ser de particulares o ya de compañías eléctricas,
que en este caso pues salen o entran de una subestación eléctrica pequeñita, por ejemplo. Podemos encontrarnos muchas variantes. Bien, en la introducción y alcance tenemos pues lo mismo. Se habla de lo que sería alta tensión para saber de qué líneas estamos hablando. Hablaríamos, o se puede entender como una línea aérea de alta tensión, una instalación, lo definimos al primero, que enlazan plantas de generación con subestaciones de transformación, subestaciones con centros de transformación o centros de transformación y seccionamiento con otros centros de transformación y seccionamiento. ¿De acuerdo? Es para unir instalaciones eléctricas de alta tensión. También hay varios tipos. Existen líneas propiedad de una empresa de transporte y distribución, que son las que se llaman LAT-ETD o ETD a secas. Las que no son propiedad de una empresa de transporte y distribución, las NETD, y las líneas de terceros que son cedidas a una compañía a una empresa de transporte y distribución. Es decir, el mismo esquema legal o mental, si queréis, que los centros de transformación. ¿Vale? Y obviamente pues nos vamos a encontrar las mismas peculiaridades o particularidades. Dependiendo del tipo de línea que sea, tiene unos requisitos legales u otros. También hay aquí anteproyecto, hay proyecto, se pueden hacer proyectos tipo, etcétera. No me voy a detener mucho más porque creo que me quedan 2 minutos para terminar y no me quiero alargar en exceso. Hay una serie de verificaciones, bueno, contratos de mantenimiento en función del tipo de línea que sea. Hay que solicitar el suministro, por ejemplo, las que no son cedidas, puesto que se las queda el titular, pues tiene que solicitar el suministro de energía eléctrica. Y cuando hay una línea cedida, pues hay que expedir o hacer una declaración de cesión. Es un documento un poco especial. Bien, obviamente todo este tipo de instalaciones hay que inscribirlas en el registro, lo mismo que los centros de transformación, y tenemos una documentación a disponer de ella o a tenerla generada y en función del tipo, digamos, de línea que sea, requerirá la presentación en el registro, la inscripción en el registro de un documento u otro. También es necesario solicitar una autorización de explotación y en función del tipo de línea, pues hay una documentación a entregar. Normalmente hay que, obviamente, presentar una solicitud y luego, pues, un documento u otro en función del tipo de línea que sea. Aquí tenemos resumido más o menos de forma sencilla, en función del tipo de línea que sea, qué actuaciones hay que hacer para poder ponerla en servicio. En cuanto al mantenimiento, pues bueno, se requiere de lo que se llama un agente responsable del mantenimiento, que puede ser o la misma empresa de transporte y distribución, si la línea es suya, o si está cedida, ¿vale? O también puede ser una empresa instaladora. Aquí, digamos que es relativamente sencillo el pensar en quién lo puede hacer, ¿vale? El único caso en el que podemos tener un empresario, digamos, que se puede ocupar de las labores de mantenimiento es cuando no tenemos una línea que no es cedida, que es la del medio de la tabla, sino que es propiedad del titular. Es decir, esto lo puede hacer una empresa instaladora o un titular con medios necesarios a juicio del órgano competente de la Administración. No olvidemos que en instalaciones de alta tensión, normalmente la Administración pública interviene bastante, puesto que son instalaciones, digamos, en las que hay mayor riesgo, instalaciones más importantes, es ciertamente que las de baja tensión. Por lo tanto, la Administración siempre tiene algo que decir. En cuanto a revisiones e inspecciones periódicas, pues bueno, hay una serie de cosas que hay que hacer que vienen recogidas también en un par de tablas con la periodicidad, el agente responsable y el resultado, que normalmente es un acta o una especie de certificado, ¿vale? Tenemos también la documentación de referencia, que en parte se parece a la de centros de transformación. Y tenemos también, para terminar, un cartel en el que, con el mismo esquema lógico que en los centros de transformación, pues recoge un poco las actividades que se pueden hacer o que se deben hacer, mejor dicho, para la ejecución y puesta en servicio de una línea eléctrica, ¿de acuerdo? Y más en el mantenimiento, las verificaciones, etcétera. ¿Qué actores pueden intervenir? La periodicidad con la que se puede hacer, con la que se debe hacer, cuándo se puede hacer, etcétera. Y finalmente pasamos a instalaciones eléctricas de baja tensión. Instalaciones eléctricas de baja tensión, a diferencia de las instalaciones de alta, que puede parecer en un principio que hay bastante tipología, pero no. Donde hay tipología de verdad es en las instalaciones de baja tensión. Recordemos que el Reglamento Electrotécnico de baja tensión, el actual, recoge, no sé,
creo recordar, son 51 instrucciones técnicas complementarias. Muchas de ellas son sobre instalaciones concretas, específicas. Por ejemplo, líneas aéreas de cable aislado, como eso que tenéis ahí, líneas subterráneas, instalaciones de iluminación, instalaciones de contadores, cuadros de baja tensión que podemos tener en un domicilio, yo qué sé, puestas a tierra, instalaciones en locales con riesgo de incendio o explosión, es decir, instalaciones ATEX, instalaciones en piscinas, yo qué sé, cuadros eléctricos de obra, instalaciones en quirófanos, vallas electrificadas para ganado, instalaciones de aprovechamiento energético, solar, eólica, grupos electrógenos que generan normalmente baja tensión, instalaciones de aprovechamiento energético, instalaciones de suministro a vehículos eléctricos, es decir, un montón de instalaciones, ¿de acuerdo? Pero todas ellas tienen algo más o menos en común y es lo que está recogido en este documento o en este apartado, digamos, de la guía de instalaciones. Primero definimos, obviamente, lo que es baja tensión, 1000 o 1500 voltios de valor eficaz o de valor medio aritmético en alterna o continua, respectivamente. Para la ejecución y puesta en servicio, según el tipo de instalación eléctrica, que para eso hay un anexo que está recogido desde el reglamento de baja tensión, donde se dice qué se necesita, pero básicamente lo que se necesita es o un proyecto o una memoria técnica. Normalmente los proyectos son para instalaciones más gordas, valga la expresión, y la memoria técnica para instalaciones más sencillas o digamos, pasado a prevención, porque tiene su lógica, que generan riesgos, digamos, más controlables, entre comillas, ¿de acuerdo? Entonces, en función del tipo de documento, obviamente, lo podrá expedir o lo podrá redactar un tipo de actor u otro, ¿vale? Ese anexo 1 se ve muy pequeñito, pero espero que se vea, establece una serie de instalaciones tipo ABCD que sí van a requerir proyecto. Es decir, por ejemplo, en una industria, cuando la potencia instalada supere los 20 kilovatios, es necesario el proyecto. Si no supera, es suficiente con una memoria técnica. Y eso sucesivamente con muchas otras industrias. Veis que en muchas de ellas hay límite de potencia, ¿de acuerdo? O digamos, un corte a partir del cual se necesita proyecto. En otras no, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una instalación para un local de pública concurrencia no hay límite de potencia. Se necesita proyecto en todos los casos, por ejemplo. Luego hay otro anexo que es la categoría de la empresa instaladora. No toda instalación eléctrica en baja tensión la puede hacer cualquiera, así como para centro de transformación y para líneas eléctricas. Para líneas eléctricas me lo he saltado porque sí es verdad que hay dos tipos de empresa instaladora, pero como andamos mal de tiempo tampoco me he parado demasiado y para centro de transformación no hay tanta distinción. Para baja tensión sí están bastante más especificados. Hay básicamente dos tipos de instaladores, el básico y el especialista. Y normalmente el básico puede hacer instalaciones eléctricas sencillas, valga la expresión, aunque se puede, más o menos, del reglamento de baja tensión se puede extraer digamos, esta consecuencia o esta conclusión, pero otras no, las tiene que hacer un especialista. Y en el anexo 2 de esta guía, que repito, está recogido del reglamento de baja tensión, explica qué puede hacer cada uno, ¿vale? Aquí tenemos también recogido un pequeño resumen, digamos, de lo básico para poner en servicio una instalación de baja tensión. Luego, es necesario que antes de que se ponga en servicio una instalación eléctrica, en algunas ocasiones intervenga una tercera parte, es decir, que no es ni la administración, ni el titular, ni el instalador, mejor dicho, ni el instalador ni el titular, me he equivocado, sino un organismo de control. Un organismo de control no deja de ser un intermediario entre el titular y la administración que comprueba que la instalación eléctrica cumple con las especificaciones que dicta la normativa, ¿vale? Y bueno, pues hay una serie de instalaciones tipo que requieren un certificado de inspección por parte de un organismo de control y son las que vienen en esa tabla. El mantenimiento, pues bueno, hay cosas que puede hacer el titular, en cuyo caso, pues tendrá que tener el servicio de prevención conocimiento de ello porque lo va a hacer personal propio y hay mantenimiento que lo tiene que hacer una instalación, mejor, una empresa distribuidora, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del tipo de instalación que sea, lo hará una u otra. Ahí tenéis un poco digamos, el tipo de elementos que puede
sobre el que puede realizar mantenimiento cada uno de esos actos. En cuanto a revisiones e inspecciones periódicas, también hemos recogido una tabla que está, digamos, debemos decir que nos costó bastante llegar a ella o hacer una especie de resumen sin que hubiera demasiado numerito en cuanto al tipo de instalación, elemento a revisar y la periodicidad con lo que hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Todo esto viene recogido en el reglamento de baja tensión, pero más desperdigado, porque cada ITC cuenta lo que corresponde a su instalación. ¿De acuerdo? Y aquí lo hemos intentado resumir todo en una sola tabla. Y en documentación de referencia, pues bueno, aquí tenemos el Real Decreto de Riesgo Eléctrico y el de baja tensión, como es lógico. Y finalmente tenemos pues el cartel correspondiente o el organigrama correspondiente o diagrama de flujo para las instalaciones eléctricas de baja tensión, desde que se proyecta hasta que tenemos el famoso certificado de instalación y la podemos utilizar. ¿Quién lo puede hacer? ¿Dónde? ¿Con qué periodicidad? Etcétera. Y con esto yo creo que ya he terminado mi intervención y estoy sujeto a posibles preguntas que podáis tener al final de la charla en el coloquio. Gracias. Bien, pues ahora muchas gracias, Marcos. Ahora sería la tercera parte de la jornada que nos va a exponer cuáles son las actualizaciones realizadas dentro de la guía de atmósferas explosivas. Mónica Águila, así que cuando quieras. Buenos días a todos. Ha llegado mi turno. Espero que no tenga la cabeza demasiado saturada porque son temas un poco densos y además, pues, justamente en esta jornada pues, se habla mucho de normativa y al final son números y números y cifras por todos los lados. Bueno, en esta tercera parte, como ya anunció Ana, vamos a ver la actualización de la guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de las atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. Lo primero de todo, decir que la última revisión que tenemos, bueno, que había de esta guía es de hace 12 años. Por lo tanto, como pueden imaginarse, durante esos 12 años ha habido numerosas derogaciones normativas de tipo legal y pues unas cuantas actualizaciones, anulaciones y publicaciones de normativa técnica que está directamente relacionada con la materia de esta guía técnica. Mucha de esta normativa, en algunos casos, afecta indirectamente a la guía, de tal manera que solamente se nombra a lo mejor en algún aspecto y en otros casos, como veremos, pues sí que se afecta el contenido técnico de la guía. Mucha de esta normativa ya la ha comentado Ana, porque es verdad que tanto la guía técnica de riesgo eléctrico como esta pues están muy relacionadas. Por lo tanto, hay normativa legal y técnica que afectan a las dos guías. No obstante, todo lo que hemos dicho, la esencia de la guía se mantiene intacta. ¿Cuál es la esencia de esta guía en este caso? Pues, como no puede ser de otra manera, prevenir las explosiones y proteger a los trabajadores. ¿Cómo va a proteger el empresario a los trabajadores que tenga contratados por cuenta ajena? Pues a través de una evaluación de riesgo de explosión, haciendo una buena y correcta coordinación de actividades empresariales con aquellas empresas que intervengan en sus instalaciones, elaborando un documento de protección contra explosiones, haciendo una clasificación de áreas por zonas y controlando la propagación de la explosión. Esto, como he dicho, es la esencia de la guía y sigue permaneciendo intacta. Vamos a ver en qué ha consistido la actualización de esta guía técnica. Por un lado, y también lo ha comentado Ana, se van a encontrar en algunos de los capítulos que hay menos información de la que había antes. ¿Esto a qué se debe? Pues a que en esos 12 años nosotros también hemos realizado publicaciones específicas sobre temas concretos que están relacionados con el contenido de esta guía.
Por lo tanto, para evitar que la guía se nos convierta en una enciclopedia, lo que hacemos en las últimas actualizaciones de guías técnicas es incluir hipervínculos que nos llevan a aquella normativa, aquella documentación técnica elaborada por nosotros, y también lo realizamos con toda la normativa legal que está asociada. A través de un hipervínculo pueden pinchar en él y les lleva directamente al documento en cuestión. Puede ser una nota técnica, un documento divulgativo, lo que sea. Como digo, de esta manera evitamos que la extensión de la guía cada vez sea más abultada y sea un documento inmanejable. Y por último, la otra actualización de la guía, pues ¿en qué ha consistido? Pues obviamente en una actualización de la misma y en un cambio de imagen. La hemos mejorado las imágenes que contenía, hemos mejorado la redacción de los párrafos, hemos fundido tablas y, por supuesto, como estamos diciendo, hemos sustituido todas aquellas alusiones a normativa que estaba obsoleta, se han eliminado y se han actualizado. Y aquellas normas técnicas que se han publicado y no estaban recogidas y son de interés, pues también se han incluido. Vamos allá con toda esta normativa, tanto legal como técnica, que decimos que es la que ha fundamentado sobre todo la actualización de la guía. Yo la he agrupado en 3 bloques. Por un lado, los cambios normativos que están relacionados con los productos químicos. El segundo bloque sería aquellos cambios normativos que están relacionados con los aparatos y dispositivos de protección que van a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas. Y el tercer bloque sería todo aquello relacionado con equipos de protección individual. Vamos a ver primero qué cambios se han producido relacionados con los productos químicos que de una manera u otra han podido afectar al contenido de esta guía. El primero de todos es la derogación de estas 2 directivas, que son las que versaban sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas o preparados peligrosos en su caso. Ha sido derogado por el Reglamento 1272 del 2008, conocido también como Reglamento CLP, de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. La aparición de este reglamento también modificó un reglamento que ya existía, que era el Reglamento 1907 del 2006, también conocido como REACH, sobre el registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas. Por otro lado, también se ha derogado el Real Decreto 379 del 2001, por el que se aprobaba el Reglamento de Almacenamiento de los Productos Químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. Este Real Decreto ha sido derogado por el Real Decreto 656 del 2017, que es el que actualmente recoge el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos. ¿Qué cambios ha supuesto esto? Bueno, pues se ha pasado de 1 a 7 instrucciones técnicas que tenía el anterior reglamento por... ahora las instrucciones técnicas complementarias van de 0 a la 10. Y también les he incluido aquí la derogación del Real Decreto 1254 del año 99 por el Real Decreto 840 del 2015. Este Real Decreto lo que hace es aprobar las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. Esto en cuanto a la principal normativa de productos químicos. En cuanto a la normativa de equipos de protección individual, como comentó Ana también, porque es un tema transversal, por supuesto, los equipos de protección individual, se derogó la Directiva 89-686 por el Reglamento de 2016-425, que es el relativo a los equipos de protección individual. El Real Decreto que transponía la anterior directiva, que es el 1407 del año 92, pues también ha sido derogado por el Real Decreto 542 del año 2020, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. Además, esto sería lo correspondiente a la normativa legal. En cuanto a normativa técnica que influye directamente en el contenido de esta guía técnica, hay que señalar la publicación nueva de esta norma UNE, la 16350 del 2014. Es una norma que contiene los requisitos esenciales para los guantes de protección cuando estamos hablando de propiedades electrostáticas.
Y también importante otra norma técnica, que es la actualización de esta norma UNE, que es la 1149, la parte 5, que es una norma más general porque es sobre ropa de protección, pero siempre igual hablando de propiedades electrostáticas de esta ropa. Y recoge los requisitos de comportamiento del material y su diseño. Y ya por último tendríamos el tercer bloque, en el que he agrupado estos cambios normativos, que es el correspondiente a los aparatos y sistemas de protección que van a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas. Como se pueden imaginar, este bloque, digamos, es el que más ha afectado directamente al contenido de la guía. ¿Qué modificaciones relevantes tenemos aquí? Bueno, pues en cuanto a modificaciones de normas legales, tenemos la derogación de la Directiva 94/9/CE, que también comentó Ana, ha sido derogada por la Directiva del 2014, la 34/UE. De la misma manera, el Real Decreto que transponía esta directiva, que era el 400 del año 96, ha sido derogado por el Real Decreto 144 del 2016, que versa sobre aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Esto en cuanto a normativa legal. En cuanto a normativa técnica, pues en este apartado tenemos mucha normativa técnica que ha sido actualizada, ha sido anulada y en otros casos se han publicado nuevas normas que antes no estaban recogidas. ¿Cuáles son las más destacables? Bueno, pues se ha derogado esta norma UNE de la serie 61.200, bueno, la 61.240, la parte 10, ha sido derogada anulada y sustituida por esta norma UNE de la serie 60.079, que es la serie correspondiente a atmósferas explosivas. Concretamente esta es la parte 10.2, que lo que trata es sobre la clasificación de emplazamientos cuando la atmósfera explosiva corresponde a polvo combustible. Por otro lado, también se ha sustituido esta norma UNE, la 202.003, la parte 19, igual se ha sustituido por la serie 60.079, concretamente esta corresponde a la parte 19. ¿De qué va esta parte de esta serie? Pues va sobre reparación, revisión y reconstrucciones de estos equipos que se van a utilizar en atmósferas explosivas. Más normas UNE. Se ha actualizado esta norma que ya correspondía a la serie 60.079, pues la parte 14 se ha actualizado. Teníamos en la guía la última actualización del 2004 y ahora ya tenemos otra que es del 2016. Esta parte, la parte 14, trata sobre el diseño, elección y realización de las instalaciones eléctricas. Otro cambio importante es esta norma UNE con su adenda correspondiente, la 50.014, ha sido sustituida por la serie 60.079, en concreto la parte 0. Ha sido actualizada en enero de este año y habla sobre estos equipos y sus requisitos generales. Y por último, en cuanto a normativa técnica que afecta directamente al contenido de esta guía, tenemos que destacar la publicación de la norma UNE ISO 80.079, su parte 36, que habla siempre dentro de la temática de atmósferas explosivas. Esta habla exclusivamente de equipos no eléctricos que van a ser utilizados y destinados a estar en atmósferas potencialmente explosivas. Esta parte habla sobre la metodología básica y requisitos. Bueno, pues como ven, este han sido los cambios diferenciados por bloques que van a interaccionar directamente con el contenido de esta guía. La estructura de la guía es esta que aparece aquí, representada en esta margarita, que todos conocerán. Tenemos unos primeros pétalos que corresponden a disposiciones generales, obligaciones del empresario y disposiciones adicional, transitoria y final. Luego hay un capítulo para anexos que va del 1 al 3. Y luego ya esta guía técnica recoge 5 apéndices. Los cambios que se han producido en el apéndice 1, al igual que en esta parte de la guía,
son cambios, bueno, pues de forma, de expresión, en algunos casos se han incluido definiciones como la de polvo combustible, diferencia entre sustancia inflamable o sustancia combustible, se han incluido también cosas, pero no nos vamos a centrar en este tipo de modificaciones, al igual que obviamente la sustitución de normativa que ya está desactualizada se ha cambiado, ¿no?, en esta parte de la guía. Nos vamos a centrar en los apéndices, que es donde se han producido los cambios más relevantes. Dentro de los apéndices, en el apéndice 1, que corresponde al de funciones y responsabilidades, tampoco ha habido ninguno de los cambios que se han producido han sido motivados por la normativa que les he comentado. Por lo tanto, no vamos a entrar tampoco en ello. ¿En qué nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en el apéndice 2, cuyos cambios vienen motivados por los cambios en la normativa que yo había agrupado dentro de productos químicos. Posteriormente nos vamos a centrar en el capítulo 4, cuyos cambios vienen derivados de los cambios normativos que se han producido en la temática aparatos y sistemas de protección. Y el apéndice 5 y el apéndice 3, que realmente lo nuevo que se ha incluido en el apéndice 3 está incluido en el apéndice 5, viene derivado de las modificaciones que se han producido en la normativa legal y técnica referente a los equipos de protección individual. Por lo tanto, vamos a ver los cambios en el apéndice 2, en el apéndice 4 y en el apéndice 5. Vamos con el apéndice 2. El apéndice 2, como todos saben, trata sobre el documento de protección contra explosiones. Todos estos cambios normativos, ¿en qué se han traducido? Bueno, pues ha habido un cambio en el apartado de comercialización y propiedades de inflamabilidad y o combustibilidad de una sustancia o mezcla peligrosa. ¿En qué sentido se ha producido esta modificación? Bueno, pues lo ha provocado los reglamentos CLP y REACH, que ya he comentado. ¿Y en qué consisten estos cambios? Bueno, pues como todos saben, ahora parecen recientes, pero obviamente esta normativa ya lleva unos cuantos años de funcionamiento y estamos todos muy familiarizados con ella. Pero bueno, de forma muy sintética, todos saben que el REACH, bueno, lo que ha hecho es modificar el contenido de la ficha de datos de seguridad que debe acompañar a cualquier producto químico, de manera que se ha pasado de 11 ítems a 16 ítems que debe contener esta ficha. Entre los ítems nuevos que debe incluir la ficha de datos de seguridad, pues están la estabilidad y la reactividad de esa sustancia, información toxicológica, información ecológica, control de la exposición y equipos de protección individual y otra información. Todo esto es nuevo respecto a la ficha de datos de seguridad que había antes. Y por otro lado, el reglamento CLP lo que nos ha hecho es modificar el etiquetado que tienen que tener estas sustancias, las frases H, las frases P, que han sido modificadas a las que había antes, al igual que los pictogramas que van a aparecer en ese etiquetado. ¿Esto por qué nos afecta a nosotros? Bueno, porque deberíamos de estar familiarizados y conocer los nuevos pictogramas para las sustancias que pueden generar una atmósfera explosiva. De esta manera, estos serán los pictogramas antiguos, se han sustituido, por supuesto, de la guía y ya todos estamos familiarizados con los nuevos pictogramas que están derivados del sistema globalmente armonizado que se ha hecho para la Unión Europea. De manera que se ha pasado de 4 pictogramas a 3. Ya no hay una diferenciación entre sustancia extremadamente inflamable o fácilmente inflamable. Ya solamente hay un pictograma para sustancia inflamable. Luego tendríamos el de sustancia combustible y el de sustancia explosiva. Seguimos dentro del apéndice 2, ahora nos vamos al capítulo de análisis del área que ocupa la atmósfera explosiva. Aquí los cambios se han producido sobre todo para el cálculo, la extensión de la zona cuando tenemos polvo combustible, cuando se trata de materia particulada. Estos cambios han sido provocados por la derogación de esta norma UNE y la sustitución por esta norma UNE de la serie 60.079, la parte 10.2. ¿Qué cambios ha traído y qué cambios se han incluido en este apéndice 2? Bueno, pues esta norma lo que incluye ahora es un método cualitativo para determinar la extensión de las zonas clasificadas como 20, 21 o 22. Y por otro lado, se hace una recomendación que aparece en esta norma UNE también, por la cual nos dice que para calcular la extensión de la zona 21
es muy habitual y se puede utilizar un cálculo de 1 metro, una extensión de zona de 1 metro alrededor de la fuente de escape para delimitar esta extensión de zona ventígula. Otro cambio incluido en el apéndice 2 es en el apartado de determinación del riesgo de ignición. En este apartado se hablan de las diferentes fuentes de ignición que existen. Una de ellas corresponde a las ondas electromagnéticas de radiofrecuencia. Pues bien, estaban distribuidas en 2 franjas. Una de las franjas iba de 10 a la 4 hercios a 3 por 10 a la 12, en la anterior guía. Ahora ha sido modificado el superíndice, en vez de 10 elevado a 12, ahora es 10 elevado a 11. Esto ha sido modificado por la actualización de esta norma UNE, la 1127/1 del 2011. Bien, estos han sido los principales cambios que ha sufrido el apéndice 2, ¿vale? Hay más cosas de contenido, de redacción, que no vamos a entrar en ello, pero los cambios más sustanciales han sido estos que hemos visto, que son los que nos vamos a centrar en cualquiera de los 3 apéndices. En cuanto al apéndice 4, que trata sobre equipos para uso en atmósferas explosivas. Como ya dijimos antes, la derogación del anterior Real Decreto, que ha sido sustituido por el Real Decreto 144 del 2016, fundamentalmente lo que nos ha hecho es diferenciar 2 tipos de equipos certificados actualmente. De tal manera que en el mercado nos vamos a encontrar equipos certificados en función a la normativa 2014-34, que son aquellos equipos que se comercializaron y se pusieron en uso con fecha posterior al 20 del 4 del 2016, que es cuando entra en vigor este Real Decreto. Todos aquellos aparatos y dispositivos de protección que se pusieron en el mercado posteriormente a esta fecha, obviamente han sido certificados conforme a los requisitos esenciales de seguridad y salud recogidos en esta directiva y, por lo tanto, en el anexo 2 del Real Decreto 144, que es el que transpone esta directiva. Y, por otro lado, como les decía, tenemos otro tipo, nos vamos a encontrar en el mercado otro tipo de equipos certificados, que son los anteriores a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto. En este caso, estos equipos se certificaron conforme a los requisitos esenciales de seguridad y salud del anexo 2, pero en este caso que recogía el Real Decreto 400 del año 96. Dentro de esta estructura también, bueno, pues recordar, esto no ha modificado a lo que recogía la otra guía, pero nos vamos a encontrar, ya no, pero nos podíamos encontrar equipos no certificados. Estos equipos no certificados eran aquellos que se habían puesto en comercialización, se habían comercializado antes de que entrara en vigor el Real Decreto 400 del año 96, por lo tanto no se podían certificar contra nada, contra ningún requisito esencial de seguridad y salud. Y luego podemos encontrarnos equipos que, ya habiendo entrado en vigor este Real Decreto, no les aplicaba a estos equipos, por lo tanto seguían siendo equipos no certificados. ¿Por qué a partir de esta fecha, que es cuando entra en vigor el Real Decreto 681 del 2013, el decreto cuya guía técnica estamos hoy hablando? Porque a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 681 del 2003 ya se exige que todos los equipos que vayan a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas deben ser evaluados y debe estar recogido en el documento de protección contra explosiones. Por lo tanto, ya a partir de esta fecha ya no puede haber equipos no certificados. Pero, insisto, nos podemos seguir encontrando 2 tipos de equipos certificados. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Bueno, pues básicamente porque aquellos que han sido certificados conforme a esta directiva, el fabricante, una vez que haya conseguido la certificación, lo que hará es elaborar la declaración UE de conformidad, además de poner el marcado CE en sus productos. En cambio, los equipos que han sido certificados conforme a la directiva antigua, la 949CE, en este caso, el fabricante, una vez que ha superado las evaluaciones de conformidad que tiene que pasar, lo que va a elaborar es una declaración CE de conformidad. Por lo tanto,
examinando esta documentación del equipo, ya vamos a saber si es un equipo que está certificado conforme a la directiva antigua o ya es un equipo nuevo que está certificado conforme a la nueva directiva. En este sentido, aprovecho y digo que esto es para aparatos y dispositivos de protección. Cuando se trata de componentes, en este caso, el fabricante no está obligado a elaborar una declaración UE o CE de conformidad, según corresponda el año en la que se puso en comercialización ese componente, sino que para el caso de componentes, lo que el fabricante tiene que hacer es un certificado de conformidad. ¿Cómo seleccionamos un equipo que vamos a utilizar en una atmósfera potencialmente explosiva? Bueno, pues tenemos que exigir una serie de aspectos obligatoriamente. Uno es lo que acabamos de explicar. Le tendremos que pedir a ese equipo que venga acompañado de una declaración CE o UE de conformidad según la directiva con la que ha sido certificada, excepto, como acabo de contar, en el caso de los componentes. Los componentes no llevarán esta declaración, sino que llevarán un certificado de conformidad. Posteriormente, a los aparatos y sistemas de protección hay que exigirles porque deben ir acompañados de un manual de instrucciones. Y cualquiera de estos equipos, aquí estamos incluyendo equipos eléctricos y no eléctricos. Bueno, pues estos equipos luego tienen que llevar un marcado, incluido en el propio equipo. Este marcado es de dos tipos, el marcado según directiva y el marcado según normativa. El marcado según directiva no ha sido modificado respecto al marcado que contenía la directiva anterior, del año 94. No se ha modificado, ¿vale? Entonces, bueno, lo pongo un poco como recordatorio, todos sabrán, bueno, pues que el marcado según directiva, que lo que nos permite es seleccionar el equipo, tiene este aspecto. Por un lado, tiene que tener el marcado CE sobre el equipo. En algunos casos, no siempre es obligatorio, según el tipo de evaluación que ha escogido el fabricante, será exigible que aparezca 4 dígitos del organismo notificado que hizo la certificación. Luego debe llevar el símbolo de atmósfera explosiva, el grupo 1 o 2, según si es minería o es en otras actividades, la categoría y el símbolo de uso, ¿vale? Gas, polvo o mixto. Esto no ha cambiado. En cambio, el marcado según según normativa sí que se ha modificado y de hecho me atrevería a decir que de todos los cambios de la guía, este ha sido el mayor. El correspondiente al marcado según normativa de estos equipos, tanto eléctricos como no eléctricos. Las marcas comunes no han cambiado, eso sigue igual que lo que decía la directiva antigua. ¿Qué cambia? Pues marcas específicas según sean equipos eléctricos, según sean equipos no eléctricos. Luego, a su vez, dentro de los equipos eléctricos tenemos que diferenciar si estos equipos van a estar en atmósferas explosivas originadas por gases o vapores inflamables, o bien en este caso la atmósfera explosiva está provocada por polvo inflamable. Es importante diferenciar y saber nuestro equipo en qué tipo de atmósfera va a estar, porque las exigencias son diferentes. Vamos a ver en qué consisten estos cambios en el marcado según normativa. Bueno, el marcado según normativa lo que nos sirve es para discriminar la utilización del equipo, para saber para qué vamos a utilizar ese equipo, tanto desde su instalación, mantenimiento y su uso. Nos va a proporcionar información para poder utilizarlo adecuadamente. Bueno, como les decía, vamos con los equipos eléctricos para ser utilizados en atmósferas en presencia de gases o vapores inflamables. Aquí, ¿qué cambios en el marcado nos encontramos? Nos vamos a encontrar un cambio en el grupo de certificación del material eléctrico. Esta es la nueva tabla. Anteriormente había una tabla, el tipo de certificación no ha cambiado, sigue siendo 2A, 2B y 2C, que se hace en función del grupo de gases de utilización, siendo el más riguroso el C y el menos el A. Por lo tanto, este tipo de certificado se puede usar en presencia de los 3 grupos de gases. El 2B solo se podrá usar por los tipos de gases que están de forma continua inferior a él, el A y el B.
y los 2A solo se podrá usar en presencia de gases de tipo 2A. Lo que sí se ha incluido y es nuevo es en base a qué se hace la clasificación de estos gases. Bueno, pues ahora actualmente se hace en función de 2 parámetros. Los valores de la corriente mínima de inflamación, que son esto, en función de este valor, pues se clasifican en 2A, 2B o 2C, y también en función del valor de intersticio experimental máximo de seguridad, medido en milímetros. Pues en función de estos 2 parámetros se hace la clasificación de los gases y en la nueva guía también pues hemos incluido algunos ejemplos. Esto, como digo, más allá de que, bueno, ahora especificamos que la clasificación de los gases se hacen en función de estos 2 parámetros, sí que se ha incluido una modificación que antes no se incluía, y es que de ahora en adelante el marcado, cuando esta certificación del material eléctrico se ha diseñado, el fabricante la ha diseñado para ser utilizado en presencia de un gas particular, de un gas concreto, el marcado, lo que sea, en este caso será 2, porque el 2 es el que está reservado para gases y vapores, aparecerá 2 y luego entre paréntesis hay que poner el nombre o la fórmula de ese gas o vapor para el que ha sido específicamente diseñado. Por otro lado, cuando este material eléctrico ha sido diseñado para ser utilizado en presencia de un gas en particular, como en el caso anterior, pero además se puede utilizar dentro de un grupo específico, de estos que estamos hablando de certificación, en este caso el marcado aparecerá de esta manera. El grupo, el tipo de certificación para el que se puede utilizar ese material eléctrico, con un más y a continuación el nombre o la fórmula del gas en particular para el cual ha sido diseñado ese material eléctrico. En este caso ya no tendría que ir entre paréntesis, ese es para el caso anterior. Cuando además de un gas específico tenemos un grupo específico de material eléctrico, repito, ponemos el grupo específico primero, un más y el nombre o la fórmula de esa sustancia o ese gas. Todo esto ha sido incluido y se ha motivado la modificación por la norma 1N de la serie 79, la parte 0. Más cambios en cuanto a equipos eléctricos en presencia de atmósferas peligrosas por gases, vapores inflamables. Pues se ha incluido, el marcado ahora debe incluir otro parámetro que es el nivel de protección del material. Las siglas en inglés son EPL. El nivel de protección de este material eléctrico lo que nos viene a decir es el riesgo que tiene ese material de convertirse en una fuente de ignición. Hay 3 niveles, el A, el B y el C. El A es el más alto, es un nivel de protección muy alto, el B sería un nivel de protección alto y el C sería un nivel de protección que se llama aumentado. Irá acompañado de G para que sepamos que este nivel de protección, estamos hablando de un material que va a ser utilizado en una atmósfera potencialmente explosiva por la presencia de gases y vapores. Por eso tenemos una G delante. Pues todo esto es nuevo, antes no existía y ahora el marcado de estos equipos debe incluir también este nivel de protección del material. Esto en cuanto a gases y vapores inflamables. Vamos con el marcado según normativa de equipos eléctricos, pero en este caso que van a estar en presencia de polvo inflamable. En este caso, igual que en el caso de gases y vapores sí que existía el grupo de certificación del material eléctrico, en este caso no existía un grupo de certificación para este tipo de material eléctrico. Bueno, bien, pues se ha incluido. Ahora aparecerá representado con un 3. Igual que usábamos el 2 para gases y vapores inflamables, ahora cuando nos aparezca un 3 ya sabemos que estamos hablando de material eléctrico que va a estar en una atmósfera inflamable derivada de polvo combustible. De esta manera, la guía técnica nueva incluye este tipo de certificación para este material eléctrico que, como ocurría en gases, tenemos 3A, 3B y 3C. El de mayor protección es el C y, por lo tanto, los equipos con este tipo de certificación podrán ser usados en presencia de cualquier naturaleza de atmósfera de polvo.
En el caso del B, solo podrá ser utilizado en presencia de polvo no conductor o de partículas combustibles en suspensión, y el tipo de certificación 3A solo podrá ser utilizado en atmósferas en las que se encuentran partículas combustibles en suspensión. El 3C, como decía, es el de mayor protección y se clasifica en función de atmósferas en las que hay polvo conductor. De la misma manera que ocurría con gases y vapores, ahora se ha incluido también en este marcado el parámetro para nivel de protección del material. Se ha incluido también un cambio en cuanto a la hora de representar la temperatura máxima superficial de estos equipos cuando hay posibilidad de formación de capa de polvo. En este caso, además de tener que incluir la temperatura en grados Celsius, como ocurría con la anterior guía técnica, en este caso la norma lo que nos dice es que ahora esta temperatura máxima superficial debe ir acompañada del espesor máximo de la capa de polvo. Este espesor máximo debe ir representado como un subíndice de la T y se representa en milímetros. Por lo tanto, si nos encontramos este marcado en un equipo, T sub 5, 320 grados, lo que nos va a decir es que la temperatura máxima superficial de ese equipo es 320, pero con espesores de capa de polvo que no superen los 5 milímetros. Y como decía antes, otro cambio importante que se ha incluido y antes no se les exigía a este tipo de equipos es en el marcado incluir el nivel de protección del material. Esto es muy similar a lo que les he contado con los gases. Hay tres niveles de protección del material, A, B y C. En este caso va a llevar delante la letra D de dust, de polvo, para decirnos que estamos hablando de un equipo eléctrico que va a estar en una atmósfera explosiva provocado por material particulado. Y como ocurría con los gases, el de A es el de muy alto nivel de protección, el de B es un alto nivel de protección y el de C es un nivel de protección mejorado. Todo esto es súper nuevo. Bien, pues ya hemos acabado con los equipos eléctricos. Vamos a ver qué cambios en el marcado normativo se han producido en cuanto a equipos no eléctricos. En este caso están motivados, como dije antes, por esta norma UNE ISO, la 80079, su parte 36. En este caso nos vamos a encontrar, este era el marcado anterior y ahora nos vamos a encontrar este marcado. Por lo tanto, ¿qué cambio nos está introduciendo esta norma UN? Bueno, pues ahora ya para los equipos no eléctricos sí hay que marcar LX, que nos da una pista de que este equipo se va a utilizar en una atmósfera explosiva. Así que ahora LX también se debe de incluir en el marcado de equipos no eléctricos. Además, hay que incluir esta H en minúscula, que es la que nos va a indicar que se trata de un equipo no eléctrico. Si vemos una X, puede ser hasta aquí, podría ser un equipo eléctrico o uno no eléctrico. Ya si vemos una H en medio, ya sabemos que se trata de un equipo no eléctrico. Y luego, el resto de marcado es igual al que se le exige al material eléctrico. Pongo el GB en rojo porque esto es una novedad, no es distinto a lo que ahora se le exige a los equipos eléctricos, pero como hemos hablado antes, este parámetro sí es nuevo a la hora de exigirse a los equipos eléctricos, tanto presencia de polvo, que sería aquí una D, cuando si estuviéramos hablando de un equipo que va a estar en una atmósfera explosiva motivada por polvo combustible, aquí en vez de la G sería una D, ¿vale? Pero este es un nuevo parámetro que antes no se exigía a este marcado normativo. Ahora, bueno, disculpar, ha sido, como digo, un problema con nuestro soporte técnico, pero espero que estéis ya todos de vuelta. Yo voy a seguir para no alargarlo más porque vamos un poquito retrasados. Bueno, entonces, como íbamos hablando de los cambios en el marcado normativo para equipos eléctricos, habíamos visto lo que está en rojo es lo más novedoso. El resto de los elementos del marcado son idénticos a los descritos para los equipos eléctricos. Luego sí que hay, bueno, como
En cuanto a los componentes, el marcado de los componentes sí que hay una variación y es que, bueno, en los componentes de los equipos no eléctricos nunca se marcaba la temperatura superficial, pero ahora en los eléctricos tampoco se marca la temperatura superficial cuando estamos hablando de marcado de componentes, ¿vale? Y también se ha incluido esta nueva exigencia y es que en las instrucciones del equipo ahora se debe recoger las características básicas de los instrumentos que pudieran montarse sobre el aparato o sobre el sistema de protección. Deben de recogerlo ahora las instrucciones. Bueno, vamos con esta parte que es también importante y ha sufrido bastantes modificaciones. Es la relativa a la revisión, reparación y modificación de equipos. De hecho, el título de este apartado ha sido cambiado porque ahora es obligatorio realizar la revisión, que era esta acción no se contemplaba antes. Estos cambios están motivados por esta norma UNE, que es la de la serie 6079, la parte 19. ¿Cómo queda ahora? Bueno, tenemos un equipo en uso o almacenado. Lo que nos dice esta norma UNE es que este equipo tiene que revisarse conforme al manual de instrucciones. Si ese equipo está en buen funcionamiento, lo utilizaremos. Si al hacer esa revisión detectamos que el equipo es defectuoso, habrá que reparar. Si en esa reparación eliminamos o retiramos material para reconstruir algún componente que ha sido dañado conforme a las normas de fabricación, en este caso la reparación se llamaría reconstrucción o reconfiguración. Cuando la reparación afecta al modo de protección, pero se ha realizado con las piezas del fabricante, esa reparación sería conforme al certificado del equipo que tenía inicialmente. Pero si por el contrario, al hacer esa reparación, no se puede disponer de las piezas del fabricante, siempre y cuando haya especificaciones de ese componente y el esquema de calidad del reparador lo permita, ese reparador podrá fabricar él mismo esas piezas y emplearlas y sustituirlas. Eso sí, tiene que entregar al usuario un registro en el que deje rastro de todo esto que ha sucedido y todas las operaciones que ha llevado a cabo. Y por último, cuando en la reparación se realiza una reconstrucción alternativa a la documentación inicial del certificado de ese equipo, estamos hablando de modificación o alteración. Esto ha cambiado, antes se hablaba de modificación sustancial, no sustancial, todo eso se ha eliminado y siempre y cuando se realice una construcción alternativa a lo que indicaba el certificado de ese equipo, hablaremos de modificación o alteración. Y en ese caso es obligado realizar una reevaluación de conformidad de ese equipo que ha sido modificado o alterado. Esa reevaluación de conformidad, por lo tanto, lo tendrá que hacer un organismo notificado. Si no fuera posible hacer esa o no se quiere hacer esa reevaluación de conformidad, en ese caso habría que quitar o modificar el marcado del equipo para que quede claro que ese equipo no es apto para utilizarse en atmósferas potencialmente explosivas en tanto en cuanto no se haga otra verificación de su conformidad. Y todo esto debe quedar también reflejado en un informe de modificación. Todo esto es bastante novedoso y ahora lo recoge la nueva guía técnica. Bueno, vamos con el apéndice 5 que trata sobre fuentes de ignición, en concreto sobre la electricidad estática. Bueno, en este caso, como ya comentó Ana, se ha eliminado mucho contenido de este apéndice y se ha hecho referencia a ese documento técnico específico que comentó ella, que va sobre electricidad estática. Entonces, Mónica, por favor, vete cortando, que es que se nos va a cortar otra vez en la grabación. Bueno, haré lo que pueda. En este caso, lo que se incluye es una introducción sobre los EPIs disipativos. Se ha sustituido la palabra antiestático por la palabra disipativo, que es mucho más correcta, porque estos equipos de protección no es que no se carguen de energía, sino que lo que hacen es disipar la carga, ¿no? Facilitan que esta carga se disipe. Se han incluido estas 3 notas técnicas en las cuales se pueden encontrar directrices a la hora de escoger y seleccionar calzado de protección, ropa de protección y guantes de protección cuando existe un riesgo de ignición por descarga electroestática del trabajador.
¿Qué cambios hemos sufrido? Como ya dijimos, se ha derogado el anterior reglamento sobre comercialización de EPIs, se ha sustituido por este. Real Decreto sobre comercialización de equipos de protección individual se ha sustituido derogado por este Real Decreto. Y la actualización de esta norma UNE también ha tenido repercusiones en el contenido de este apéndice, que trata sobre ropas de protección. ¿Qué podemos destacar de información nueva en el contenido? Bueno, pues lo que nos destaca este apéndice es que, a pesar de que la evaluación de riesgos nos indique que es necesario utilizar equipos de protección disipativos, la verdadera medida de protección y la medida que siempre hay que utilizar es la puesta a tierra. Esa es la medida fundamental. Y esa puesta a tierra no solamente será de los equipos, sino que también tiene que ser del trabajador, especialmente cuando se trabaja en ambientes donde la energía mínima de ignición es menor a 10 milijulios. ¿Por qué? Bueno, pues porque en estudios experimentales se ha comprobado que en la situación más desfavorable una persona se puede cargar con una energía máxima de 10 milijulios. Por lo tanto, en estos casos será todavía más importante que el trabajador esté conectado a tierra. Y la última información importante en este apéndice viene provocada por la aparición de esta norma UNE sobre guantes de protección con propiedades electroestáticas. En la nueva guía se incluye más información referente a estos guantes de protección, en la que nos dice que solo serán efectivos si el trabajador que los lleva está conectado a tierra con una resistencia inferior a 10 a la 8 ohmios. Y además nos dice la nueva guía que el marcado se tiene que hacer conforme a la norma UNE ISO 21420 del 2020, la cual, esta norma UNE nos dice que este marcado se tiene que, obligatoriamente, en los guantes, se tiene que utilizar el pictograma de protección contra electricidad estática, que todos conocen que es este. Esto han sido los principales, con esto hemos terminado los cambios fundamentales en los 5 apéndices. Como dije al principio, los cambios se han producido sobre todo en la identificación de las sustancias inflamables y especialmente en el marcado normativo de los equipos. Pero como dije, la esencia del Real Decreto no se ha modificado. Por lo tanto, por muy tentadores e inocuos que muchas situaciones y sustancias pueden parecer, pueden suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Mónica. Bueno, primero quería pedir disculpas por el error técnico que hemos tenido, ¿vale? El corte que ha habido ahí y haberse retrasado bastante la jornada. La idea era terminar a 1:30.